circulatorio está determinado por dos grandes subsistemas. Uno que viene a ser el sistema sanguíneo o cardiovascular propiamente, por el cual va a discurrir la sangre. Y la función que cumple importante en este sistema va a ser el transporte de oxígeno hacia las zonas o los lugares donde las células lo requieran y se haga el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. El dióxido de carbono finalmente también va a transcurrir, ya sea en este caso por las venas hacia el corazón y posteriormente del corazón, de la parte del corazón de la aurícula derecha, ventrículo derecho, hacia los pulmones también para volver a hacer intercambio gaseoso y pueda volverse a enriquecer la sangre con una gran concentración de oxígeno. Como se mencionó, este es un primer subsistema y el otro subsistema que vamos a ver es el sistema linfático por el cual va a transitar o circular la linfa. Esto es una entidad o una unidad de descarte. Después de que las células hagan su metabolismo, hay una mínima cantidad de sustancias de un transudado que va a estar en el espacio extracelular. El sistema linfático va a captar esta sustancia que es la linfa y va a transportarlo hacia lo que es por todo el sistema linfático, por los ganglios linfáticos en caso de que requiera algún tipo de inspección o control en caso de que haga un proceso infeccioso. Posteriormente también otra vez va a retornar por el conducto torácico hacia lo que viene a ser la parte del mediastino para poder llegar al corazón. Eh, Hemos hablado como primer subsistema el sistema cardiovascular, el cual va a estar determinado por el corazón, posteriormente por los vasos. Ahora hay que tener en cuenta que el corazón hace la función de, primero es una bomba. Este es el único órgano que cumple una función importante de poder mantener una presión adecuada para poder perfundir, esa es la palabra que se debe utilizar, perfundir los órganos y los componentes tisulares o células. Para tal sentido, debe tener un componente adecuado en el sentido de la morfología o la anatomía que vamos a ver posteriormente. A su vez, también requiere lo que viene a ser las vías por las cuales van a transitar o discurrir el componente sanguíneo. Estas van a ser de tres específicamente. Las arterias, que se caracterizan especialmente por llevar sangre con gran concentración de oxígeno, y las venas, que son, al contrario de las arterias, es una sangre que lleva una concentración primordialmente de dióxido de carbono o desoxigenada, ¿no? Ahí van a verse las diferencias. Un poco adelantándonos, sabemos que las arterias que tienen sangre oxigenada tienen una coloración especial, un rojo rutilante, vinoso, vivo, a diferencia de las venas, las cuales son una sangre más opaca, oscura, violácea, y esto es por su gran concentración de sangre desoxigenada. El otro canal o ruta que usted va a utilizar son los capilares. Los capilares, como se puede ver, bueno, acá no está la imagen. En las imágenes más adelante son las terminaciones más distales. Llega arteriola, capilar, vena, entonces ese es el punto donde va a haber la intersección y donde se va a producir el intercambio que se requiere para que las células puedan conseguir el oxígeno necesario y poder descartar o deshacerse del dióxido de carbono debido al metabolismo que puedan realizar. Ahora, hay que tener en cuenta que para que la circulación sanguínea cumpla esta función, tiene que tener estas características, que es cerrada, es decir, que la sangre proveniente del corazón no vaya a salir del conjunto de los canales que hemos mencionado, arteria, capilar, vena, corazón. Ese es el conducto, como van a ver en la imagen que se encuentra graficada. Otro es que es un sistema doble. ¿En qué sentido? La sangre pasa dos veces por el corazón. ¿En qué sentido? La sangre desoxigenada que llegan a la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho, sigue siendo desoxigenada, pasa al pulmón a través de la arteria pulmonar y ahí recién pasan a ser de desoxigenada a oxigenada. Retorna al corazón por las venas pulmonares, ya sea las venas pulmonares derechas e izquierdas, hacia la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasan a la arteria aorta y de la arteria aorta, dependiendo de cuál sean las ramas o las secciones por las cuales van a discurrir, van a ir a las porciones sistémicas o distales.
Ahora, perdón, disculpen. Ahora, con respecto a lo que viene a ser la otra característica que completa, ya hemos dicho que la sangre que se va a apreciar en este el sistema circulatorio menor y sistema circulatorio mayor, o sistémico o pulmonar, van a ver lo que es sangre oxigenada y desoxigenada. Ya hemos mencionado cuál es la característica de ambas, la coloración y cuál es qué componente es la que connota ese tipo de coloración. Ahora hay que tener en cuenta que la sangre de circulación menor o la circulación menor es aquella que va a ser netamente del corazón al pulmón. Y la circulatoria es del ventrículo izquierdo a la parte sistémica. Ahora, la circulación mayor hay que tener en cuenta que es la que se caracteriza por tener una sangre oxigenada, a diferencia de lo que viene a ser la circulación menor, que va a tener una sangre desoxigenada. Hay que tener en cuenta que el corazón tiene una disposición en el tórax, casi en el tercio medio, si es que queremos dividirlo en tercios el tórax, y con respecto a una disposición más en 3D, se encuentra en lo que es el mediastino, se encuentra justo debajo del esternón, del cuerpo esternal, y entre lo que viene a ser la columna vertebral y los pulmones, ahí está ubicado el corazón. Tiene una disposición piramidal, perdón, con una base más apoyada hacia la región de la columna y la punta que vendría a ser el ápex del ventrículo izquierdo, proyectada hacia el hemitórax izquierdo, que se va desde la derecha hacia la izquierda. Ahora, esto hay que tener bastante cuidado y consideraciones. ¿En qué sentido? Ya que con la disposición anatómica podemos presumir cuáles pueden ser las estructuras afectadas en algún posible siniestro, algún posible incidente en el área que acabamos de mencionar, ¿no? Por citar un ejemplo, si alguien recibe una cuchillada de repente, pongamos en el quinto espacio intercostal emitórax izquierdo, presumiblemente podemos mencionar, obviamente que está cerca a la línea media esternal o media clavicular, y entre la media esternal podemos suponer que puede haber una afección primordialmente del ventrículo izquierdo. Entonces, eso también puede haber una gran afección y dar un pequeño pronóstico o alguna pequeña pro, pro, claro, está bien, pronóstico de cuál sería su desenlace de no llevar adecuadamente un traslado o un traslado oportuno. Hay que tener en cuenta que también el corazón, bueno, no sé si lo mencioné adelante, de repente se me escapó. El corazón es una estructura o un órgano con 4 cavidades. Estas 4 cavidades van a estar en trabajar de dos en dos aurículas, dos ventrículos, derecho o izquierdo. La gran diferencia entre las aurículas y el ventrículo es el músculo trabecular, que va a estar en la posición interna de las cavidades, donde más preponderantemente van a estar en la parte ventricular. Ahora, con respecto a la diferencia entre ventrículos, tanto derecho e izquierdo, va a haber la diferencia por la función. Se necesita una presión de mayor fuerza o intensidad en el ventrículo izquierdo para poder hacer un adecuado flujo sanguíneo para toda la parte sistémica, a diferencia del ventrículo derecho. Por tal motivo, una de las diferencias anatómicas en las piezas cadavéricas o anatómicas que vamos a ver en las imágenes es que el ventrículo izquierdo tiene un miocardio más engrosado, más grueso. Ahora, la comunicación eh, entre las aurículas y el ventrículo va a ser a través de unas válvulas auriculoventriculares. Tenemos dos, la mitral y la tricuspidia. Ahora, con respecto a la que corresponde tanto del ventrículo derecho hacia la región de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, son de las válvulas sigmoideas, tales como la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Hay que tener en cuenta que como todo músculo necesita un flujo sanguíneo constante y consecutivo, el corazón no escapa a esta regla. Entonces, por tal motivo, necesita ser enriquecido y perfundido adecuadamente y constantemente. Esta función va a ser primordialmente por las arterias coronarias. Tiene una arteria coronaria derecha e izquierda. La derecha se va hacia la región posterior y va a irrigar más hacia la parte de la base y también sobre la disposición del corazón, en la cual va a estar en contacto con el diafragma. En cambio, la izquierda más se va a ir hacia el ventrículo izquierdo y va a ir hacia el ápex.
Ahora, la disposición tanto de la circunfleja, perdón, de la arteria coronaria derecha e izquierda van a estar sobre los surcos tanto longitudinales y transversales, por donde los cuales van a transcurrir las arterias. Mm, esta foto donde podemos observar es de una muestra anatómica, cadavérica, obviamente. Es del corazón, el cual va a tener una recubierta externa de un componente graso, el cual va a ayudar como soporte y también de cierta manera con algún tipo de aporte metabólico en el caso de que lo requiera. Hay que tener en cuenta que el corazón está recubierta por una estructura, un saco de doble capa, conocido como el pericardio. Ese pericardio tiene a su vez dos, como, dos estructuras, una parietal y otra visceral. Estas son de un componente fibroso. Entre ambas porciones de esta capa, de este saco, que son dos capas, como acabo de mencionar, tanto la visceral como la parietal, discurre un líquido por el cual va a permitir que pueda haber, no permita un frote o un traumatismo cada vez que haya un latido cardíaco. Ahora, acá podemos observar que la pieza del corazón, la pieza cadavérica, fue seccionada de forma sagital, específicamente en la parte del ventrículo, en la cual vamos a ver si apoya la imagen. Por favor, me mencionan si se logra ver el cursor, por favor. Sí se puede ver. Correcto. Entonces, mire, estamos viendo que en esta porción que están los músculos trabeculares, están en la porción ventricular, en la cual son un poco más notorios a diferencia de las partes de las auriculares, las cuales son una porción un poco más lisa. Y sí, sí tienen ciertas regiones de músculo trabecular, pero no es preponderantemente. A diferencia de ello, aparte de ello, mejor dicho, tenemos lo que viene a ser las cuerdas tendinosas ancladas en los músculos papilares. Estos van a ser los encargados de que una vez que el corazón se llene de sangre en la sección propiamente ventricular, haga un sellado o un cerrado y no permita el reflujo de la sangre ventricular pase a la sección auricular, ya que hemos mencionado que siempre va de la región auricular, ventricular, y dependiendo de la sección del corazón que vamos a hablar, si es de la derecha pasa a la región pulmonar y si es de la izquierda a la sistémica, ¿no? Dos aurículas, dos ventrículos, ya lo hemos mencionado con respecto a ello. Quiero acá aprovechar esta imagen para poder dejar bastante hincapié en ese sentido, que la sangre desoxigenada que va a llegar al corazón, específicamente al lado derecho, en la aurícula derecha, son de dos grandes ramas, vena cava superior, vena cava inferior. Estas van a llenar el corazón, pasan al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. No se olviden de la salvedad. Esta es la única arteria que tiene sangre desoxigenada. Llegan o retornan del pulmón al corazón, a la aurícula izquierda, ya oxigenada a través de las venas pulmonares. Estas son las únicas venas que contienen una sangre oxigenada. ¿Por qué, ¿Por qué me detengo a hacer otra vez hincapié en esto? Porque si mi memoria no me falla, es una de las preguntas que más usualmente se plantean en los cuestionarios o en los bancos de preguntas. Y bueno, la mayoría, por la memotecnia de que toda arteria lleva sangre oxigenada, caen al marcar mal cuando les preguntan en un listado de verdadero o falso o escoja la mejor respuesta. Entonces, continuemos. Arteria derecha, aurícula derecha, venas pulmonares, hemos mencionado lo de las venas cavas, lo pasamos. Con respecto a lo que viene a ser de la aurícula derecha al ventrículo derecho, tenemos una válvula tricuspidia. En cambio, en el lado izquierdo de la aurícula izquierda, para pasar al ventrículo izquierdo, tenemos la válvula mitral. Hay que tener en cuenta, disculpen, hay que tener en cuenta que ambas estructuras están, ambas válvulas
tienden sus cuerdas tendinosas para hacer que se cierre adecuadamente y no haya un reflujo hacia la región auricular. Perdón, a diferencia de las válvulas sigmoideas o semilunares, que son de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. Estas no tienen no tienen, disculpen, unas cuerdas tendinosas. Ahora, en esta primera imagen sacada de un libro Adams, que es un libro virtual, en un corte sagital, o coronal, perdón, donde se ven las cuatro válvulas. Hay que tener en cuenta que estas válvulas no trabajan en simultáneo, o sea, no se aperturan las cuatro al mismo tiempo, ni tampoco se cierran las cuatro al mismo tiempo. Dependiendo de la etapa en el ciclo cardíaco que vamos a ver más adelante, van a aperturarse las dos en simultáneo, ya estamos hablando de mitral o tricuspidia, y están cerradas las semilunares o sigmoideas, que vienen a ser de la válvula aórtica y la pulmonar. Antes de pasar a la siguiente sección, ya que estamos un poco de manera ágil haciendo este tipo de revisión debido al inconveniente de la sesión anterior, ¿alguna duda, pregunta que desean hacer llegar ante la vista de que no hay alguien que quiera intervenir? Continuemos. Vamos a tener en cuenta que hemos dicho que el pericardio viene a ser una estructura de dos capas que envuelve al corazón para poder protegerlo y darle de cierta manera un sostén. Aparte, vamos a comenzar de afuera hacia adentro. Vamos a tener el epicardio, que es una estructura también de sostén, de apoyo. Después el miocardio, que es una capa muy fuerte, o mejor dicho, gruesa, de músculo, de miocitos específicamente, muscular, cito, celular, eh, específicamente de la región del corazón. Estas células tienen un gran potencial de potencia cuando están en su fusión de cuando ingresa el ATP a lo que viene a ser las partes que actúan para poder movilizar las fibras musculares. Estas tienen una gran potencia y también actúan de cierta manera en de cierta manera de concentración dependiente al calcio. Eso lo vamos a ver también en la parte de fisiología más adelante. Y tenemos posteriormente al endocardio, que es la parte más, la cara interna, que está en contacto con todo el flujo sanguíneo. Y ahí están los músculos trabeculares que hemos mencionado, que son preponderantes o más característicos en las partes ventriculares. En la imagen del lado izquierdo tenemos de la misma, el libro virtual de Adams, el cual está el pericardio seccionado y retraído, y están viendo lo que viene a ser el líquido pericárdico. Este es un líquido de aproximadamente un mililitro de volumen. No debería haber más volumen porque si no, no permitiría la contractibilidad y la función cardíaca adecuada. Hay que tener en cuenta que también es muy importante ello, ya que si se altera alguna de las etapas del ciclo cardíaco, el flujo eyectado, el volumen eyectado no va a ser el mismo y va a haber ciertas repercusiones. Hay que tener en cuenta que el corazón trabaja a una función en la cual requiera una adecuada frecuencia cardíaca, un volumen de eyección y una presión adecuada. Eso lo vamos a ver también en la parte de fisiología. Hemos hablado también con respecto, es un poco de adelanto de lo que estuvimos viendo la sesión anterior, que el ciclo cardíaco tiene en sí dos fases, la sistólica y la diastólica. La sistólica es caracterizada por una contracción, una presión del músculo cardíaco para poder producir la eyección de la sangre, ya sea de las cavidades tanto auriculares o ventriculares o de la parte ventricular a la sistémica o a la pulmonar. Y la diastólica es un proceso de relajación y distensión para permitir un adecuado llenado de las cavidades, ya sea auricular y ventricular. Hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca está determinada por los latidos cardíacos por minuto y que usualmente es de 60 a 100. Estos pueden variar según etapas o estadios de la vida, tales como la edad, neonatos, lactantes, infantes, adultos. No es lo mismo un deportista que al de un joven sus latidos. Eso va a variar. Hay que tener en cuenta que vamos a hablar desde que llega la sangre al corazón. La sangre proveniente del sistema circulatorio sistémico
llegan por la vena cava superior, vena cava inferior a la aurícula derecha. Esta va a llenarse, va a generar una distensión. Ya cuando llegó al volumen, va a producir una presión de apertura de las válvulas tricuspidia. Esta posteriormente va a llenar al ventrículo derecho, va a llenarlo y por eh, un sentido retrógrado va a cerrar la válvula y las cuerdas tendinosas son las encargadas de no permitir que haya un reflujo. Entonces ahí se produce una contracción isovolumétrica hasta generar una presión de apertura de lo que viene a ser la válvula pulmonar y pasar al sistema pulmonar. Retornan al corazón provenientes del pulmón a través de las venas pulmonares derechas o izquierdas a la aurícula izquierda. Estas, igual que la derecha, llegan a tener un volumen y por presión aperturan la válvula mitral para que pase al ventrículo izquierdo. Por presión y por sentido retrógrado cierran la válvula para no permitir un reflujo y hacen una contracción isovolumétrica para poder hacer lo que es la eyección. Ahí es la eyección hacia la arteria aorta y esto posteriormente llegue a lo que viene a ser una circulación sistémica. Perdón. Se estuvo mencionando con respecto a la válvula tricuspidia y la mitral. El primer ruido que se va a poder escuchar a través de la auscultación, para tal sentido se necesita un estetoscopio aplicado directamente en la región del tórax, en los puntos auscultatorios. Esto va a haber un primer ruido que es el cierre de estas válvulas que hemos mencionado, y el segundo ruido se debe a través del cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. Hay que tener en cuenta que el primer ruido se da en la sístole ventricular y el segundo ruido se da en la diástole ventricular. Estos solamente son en las partes ventriculares. Hay que tener bastante en cuenta cuando vayan a leer alguna de las preguntas. Hay que tener en cuenta también que una vez que el ventrículo izquierdo eyecte o proyecte la sangre hacia la arteria de la aorta, esa presión se tiene que mantener y continuar por todo el sistema, ya sea la arteria aorta y todo lo que va a conllevar a sus subdivisiones o posiciones anatómicas que vayamos a evaluar. Esa presión se debe mantener. Y esto se lleva a cabo debido a que dentro de las arterias hay un tejido con gran contenido de células elásticas, que una vez que se distienden, quieren retornar a su posición inicial o normal y permiten que el flujo de sangre o la presión se mantenga constante. Y esto lo podemos observar en el examen que se realiza a través de los pulsos, ya sea en la parte del pulso radial, pulso carotidio, que deben compartir cierta similitud con los latidos cardíacos. Hay que tener en cuenta que el corazón no actúa netamente como una función física, sino que todo ello está precedido por un impulso eléctrico. Y el impulso eléctrico nace propiamente del corazón. Es decir, que hay un punto anatómico en el cual se generan potenciales eléctricos y recién se realiza la contracción. Esto está detallado en el nódulo sinoatrial, en el cual genera una primera descarga, y esto va a un ritmo de 60 a 100, que va a ir muy rápido, con una velocidad extremadamente rápida, al nódulo aurículo ventricular. Pero estamos hablando, solo se encuentran en la aurícula derecha. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿y cómo es posible que la aurícula derecha y la aurícula izquierda se contraigan casi en simultáneo si solamente existe un cableado eléctrico, por decirlo así, en la aurícula derecha? Lo que pasa es que existe una rama eléctrica que se va a la región de la aurícula izquierda, y esta es el haz de Bachmann, perdón. Por eso la aurícula derecha y la izquierda pueden contraerse casi en simultáneo. Posteriormente, el nodo aurículo-ventricular va a proceder a tener su continuación del sistema eléctrico o potenciales evocados hacia lo que viene a ser el haz de His, y el haz de His se va a dividir en el haz de His de la rama derecha y izquierda, y después a las células Purkinje.
A su vez, ese es un sistema autónomo propio del corazón. A su vez, también hay otros sistemas que intervienen con respecto a la regulación de la frecuencia cardíaca, a la función de la presión. Estas vienen a estar determinadas preferiblemente por el sistema nervioso central. Hay un centro cardíaco en el bulbo raquídeo, el cual va a regular a qué frecuencia debe ir, y otro que están es por su sistema endocrino. Hay ciertas hormonas que ayudan a acelerar y otras que ayudan a minimizar o disminuir la frecuencia cardíaca. Y también hay otras ramas propias del sistema nervioso que son las fibras del sistema nervioso simpático y parasimpático. Hay que tener en cuenta que el simpático acelera o aumenta la frecuencia cardíaca y también puede ser un efecto inotrópico positivo, es decir, que haga más fuerza para la contracción, y las parasimpáticas es todo lo contrario, hace un efecto inhibitorio o ralentiza la frecuencia cardíaca. Hablamos con respecto también al sistema endocrino y hay sustancias que ayudan a acelerar y a disminuir la adrenalina. La noradrenalina son sustancias que disparan la frecuencia cardíaca. Perdón, al igual que la hormona, hormona tiroidea. Ahora, ¿se acuerdan que había mencionado con respecto a la diferencia, el porqué de las arterias mantenían el pulso constante en todo su recorrido? Esto es debido a que en la composición de la túnica media tienen un tejido muy denso de fibras elásticas, a diferencia que en las venas no tienen este tipo de tejido elástico. Están presentes, pero en mínima cantidad. Ahora, eso también es una de las grandes diferencias que ustedes tienen que tener en cuenta. Las arterias no tienen un sistema que evite que la sangre se retorne o haga un efecto de éstasis, ya que con estas fibras elásticas, el único rumbo o sentido que pueden tener es continuar hacia la parte distal. En cambio, las venas sí tienen un tipo de válvulas que permiten que la sangre no retorne, y si ésta se vence o tiene algún tipo de deficiencia, se genera el éstasis venoso, y esto lo pueden ver en lo que viene a ser, perdón, esto pueden verlo en lo que es las varices, venas tortuosas. Otra gran diferencia es con respecto a que ¿cómo decirlo? El, las venas son más complacientes. ¿En qué sentido? Pueden aguantar un poco más que se distiendan y que la sangre esté con un volumen mayor sin que las válvulas se hayan visto afectadas. A diferencia de las arterias no permiten ello. Una vez que llega a un volumen, a una presión adecuada, las fibras elásticas actúan y vuelven a retornar y ya permiten que la sangre continúe hacia su sentido más distal. Hablamos también con respecto a los capilares. Los capilares es solamente una capa de epitelio y que gracias a la simplicidad de ello permiten un adecuado intercambio de nutrientes, de gases. Hablamos de la túnica adventicia, media e interna. Creo que no hay más que detallar. Bueno, los capilares, las dimensiones, en caso que les pregunten en alguna de las preguntas, sus dimensiones son de 8 a 12 micras, es de una sola capa, por eso es muy simple para poder hacer el pasaje de nutrientes y de elementos gaseosos que necesiten, ya sea el intercambio de oxígeno y el intercambio de dióxido de carbono. Mm, bueno, eso sería todo con respecto a lo que son capilares. Hay que tener en cuenta que esta presión que hemos hablado, gracias a las fibras elásticas que tienen las arterias de la aorta, van a ser una de las cuales vamos a utilizar para ver, mejor dicho, vamos a hacernos uso de este proceso para poder determinar la presión sanguínea. Y para tal sentido hay que también tener en cuenta cuáles son los rangos normales que se dan en el cuadro que ustedes ven ahí según grupo etario. Ahora, vamos a intentar explicar un poco cómo se basa esto. Cuando se pone el esfingomanómetro o el tensiómetro, como ustedes ven aquí, este manguito de tela que se va a insuflar o llenar de aire para poder hacer la medición, lo que hace es intentar imitar la presión que se encuentra en las arterias. Se insufla, cuando ya se deja de escuchar o de sentir el pulso distal, ya sea el pulso radial en este sentido, si estuviéramos haciendo la medición
de la presión del miembro superior. Se insufla 30 milímetros de mercurio más por encima de ello. Se pone el estetoscopio y se escucha si hay un primer ruido, que es la sistólica, y el último ruido de todos los sonidos que van a escuchar, que es la diastólica. Esto es con respecto a la presión necesaria para que la sangre continúe con ese flujo constante hacia la región distal. Con respecto a lo que es la disposición de arterias y venas, usualmente todas las arterias tienen conjuntamente o al lado las venas que son con el mismo nombre o la misma nomenclatura. Hablamos del sistema linfático que se encarga de recoger el plasma sanguíneo extravasado. Usualmente está en todo el cuerpo tiene un sistema linfático y a su vez también están asociados a lo que vienen a ser los ganglios linfáticos, que son una unidad de filtrado, de reconocimiento del sistema inmunológico, ya que si reconocen ciertas estructuras patológicas o infecciosas, van a generar un aumento de tamaño, una hiperplasia, debido a que reconocieron y están generando anticuerpos o células necesarias para combatir la infección que hayan reconocido. Esto no solamente es en las disposiciones superficiales, también lo encontramos en las regiones más profundas. Esto se puede ver en lo que viene a ser en el intestino delgado. Hay ciertas estructuras que vienen a estar determinadas por el sistema linfático que van a recoger no solamente elementos extravasados, también puede ser la grasa, como podemos ver más adelante, que es por la cisterna de Pequet. Ahora, estos después van a ir al conducto torácico y van a ir otra vez hacia la parte del corazón. Mm, creo que eso era todo con respecto a lo que se quiso mencionar, un pequeño resumen debido a los inconvenientes que han tenido la sesión del día miércoles. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado al aire con respecto a ello? ¿Se me escucha? Sí, profe, sí se lo escucho. Correcto. Entonces, hagamos un pequeño break a la par que yo también puedo cargar el otro PPT correspondiente a fisiología del sistema circulatorio de aproximadamente unos 5 minutos. ¿Qué les parece? Y retornamos otra vez para poder hacer la sesión correspondiente del día de hoy.
Buenas noches nuevamente con todos. Esto ya debería ser la sesión correspondiente a fisiología del sistema circulatorio. Con la primera parte, ¿hubo algún inconveniente con el audio, con la imagen? ¿Se está viendo el PPT correspondiente al tema que acabo de mencionar? Sí, profesor, se ve Correcto. Entonces, asumo también que no ha habido ningún inconveniente con respecto al audio durante la primera sesión. Entonces, continuemos. ¿Qué entienden ustedes por fisiología? ¿A qué les viene a la mente cuando escuchan el término fisiología? El término fisiología hay que entender lo que es, cómo funciona, cómo es el funcionamiento adecuado del cuerpo, cuáles son las estructuras, ya sea si es que interviene algún tipo de canales de iones que van a hacer de repente algún cambio en el sistema eléctrico propio de la membrana y este va a generar algún potencial eléctrico y que posteriormente conllevaría algún tipo de actividad física o motora. Entonces, eso es lo que más o menos hay que tener en cuenta cuando vamos a escuchar el término de fisiología. Como se va a ver propiamente del sistema circulatorio, vamos a ver de la función de bomba que cumple el corazón. Como anteriormente hemos mencionado, el corazón puede tener una función física, pero para que haya esta función física está precedida por una actividad eléctrica previa. Para tal sentido, en una parte de la sección de la sesión del día de hoy, vamos a detallar con respecto a cómo se genera el potencial eléctrico, cuántos potenciales eléctricos, dónde y cómo este posteriormente conlleva a la actividad física y cómo entenderlo ya en un ciclo cardíaco propiamente, en una imagen resumen que vamos a ver en el final de la sesión. ¿Cuál es la función del corazón? Es una irrigación adecuada, no solamente de la sangre que requiere el propio tejido tisular del corazón, sino también de los requisitos mínimos necesarios para la vida. ¿Y quiénes son los órganos más nobles que pueden permitir, o bueno, no permiten que haya una disminución en su irrigación? Viene a ser el cerebro, el riñón, el corazón. Estos necesitan un flujo adecuado y para tal sentido también el corazón debe asegurar tener una función contráctil adecuada. El corazón es el único órgano que tiene como función que la sangre oxigenada pase a ser, perdón, que la sangre desoxigenada se convierta a obtener una sangre oxigenada y que ésta posteriormente llegue a las unidades donde lo requieran. Esto viene a ser una imagen de un corazón. ¿Se acuerdan que en una primera parte de la sesión mencioné qué diferencias hay entre lo que viene a ser la aurícula derecha con la aurícula izquierda? ¿Por qué se contraen? Eso ya no, en estos momentos no lo vamos a estar mencionando constantemente, pero sí quiero que vean la diferencia que hay importante en el músculo de los miocitos del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Una densidad o un espesor menor a diferencia del ventrículo izquierdo, ¿no? Obviamente sobresaliente, muy notorio, pero comparten las mismas características, los músculos papilar que unen a través de cuerdas tendinosas a las válvulas, de, los, de las válvulas tanto mitral y tricuspidia según correspondan. Ahora, hay que tener en cuenta que las arterias coronarias tienen como función de brindar una adecuada perfusión al tejido del miocito. Y es el único forma de irrigar al corazón. No existe otro tipo de irrigación. ¿Y de dónde provienen? Ni bien sale la aorta del ventrículo izquierdo, tiene dos cañitos, dos salidas, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Esto es en la mayoría de personas. ¿Puede haber variaciones anatómicas? Sí, puede haber variaciones anatómicas, alguna arteria que no es constantemente encontrada en el resto de personas, pero lo más común siempre que hay que pensar y en las preguntas que te vayan a hacer, esas son las dos arterias que van a irrigar al corazón. Con respecto a lo que es la parte histológica, acá vemos el miocito, que se caracteriza por tener un solo núcleo, es una célula de gran tamaño que tiene células actinas y de miocina. Estas van a permitir que
vayan avanzando conforme obtengan unidades energéticas. La moneda energética para la célula es la ATP, adenosín trifosfato, que después de hacer su función en la parte de la adenosina, va a perder una de ellas y va a convertirse en ADP, adenosina difosfato, ¿no? Eso ya es una parte más eh, propia, digamos, de la carrera de medicina, si es que hay alguno que está participando y me puede dar fe de lo que estoy mencionando, pero vale recalcar por qué funciona, por qué también es necesario, por qué también es la gran diferencia de por qué ciertos electrolitos o compuestos químicos van a actuar y que por qué actúan dentro de lo que viene a ser el ciclo cardíaco, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Ahora, aquí está lo que mencioné con respecto a las fibras de actina y de miosina. Estas están eh, eh, actuando de manera muy cercana y que van a depender del ATP para poder hacer el funcionamiento de la contractibilidad muscular, ¿no? Ahora, el calcio es el elemento químico o la sustancia química preponderante que va a generar una gran fuerza muscular para que pueda generar la contractibilidad. Aquí está como mencioné, no sé si pueden ver, se aprecia la imagen, ¿no? Con respecto a lo que es la actina y la cabeza de la miosina. Acá se puede ver que la moneda energética va a ingresar en contacto a la cabeza de miosina, va a dejar un fósforo y se va a convertir en ADP y este va a permitir el desplazamiento de la miosina sobre la actina. Este es el proceso de contractibilidad que se va a dar. En esta fase, bueno, en este proceso también van a intervenir el calcio, el potasio. Vamos a verlo más adelante, pero un poco como que adelanto, ¿no? Sí se llega a ver la imagen, ¿verdad? Por favor, confírmeme para saber si es que estoy hablando tal cual está Sí, la sí se imagen. nota. Correcto, muchísimas gracias. Bien. Bueno, acá un pequeño recordaris con respecto a lo que es eh, los tipos de circulación, la circulación mayor, la circulación menor, o circulación sistémica y pulmonar, ¿no? Acá me gustaría ver, para poder tenerlo como feedback, si se entendió o no se entendió, eh, la circulación menor hacia dónde va y la circulación mayor o sistémica a dónde va. ¿Me podría alguien mencionar en breves palabras, por favor? Bueno, hay que tener en cuenta, chicos, por favor, me gustaría que participen para poder saber si estoy pudiendo llegar a ustedes. Participante Torres. La circulación menor es la que se dirige hacia los pulmones para recoger la sangre, pues enviar la sangre desoxigenada y recoger la sangre oxigenada. Y la circulación mayor es la que va a llevar sangre hacia todo el sistema en el cuerpo humano. Muchísimas gracias por su participación, señor Torres. Como dice su compañero, tanto es la función y hacia dónde se dirige. Pasamos entonces al siguiente slide. Vuelvo a recalcar, no es lo mismo que el pulso que presión. El pulso es es la maniobra por el cual ustedes van a hacer, ver si existe algún tipo de pulsación a través de la arteria que debería tener cierta similitud con los latidos cardíacos. La presión es para ver cómo son las fuerzas internas dentro de este canal que viene a ser, si ya lo van a evaluar en la parte de la muñeca, la arteria radial, si lo van a evaluar en la región del cuello, la arteria carotidia, si van a evaluarlo en la región inguinal, como está estamos hablando con respecto al pulso, pero si están evaluando presión, solamente van a tener dos lugares donde poderlo ver, en el miembro superior y en el miembro inferior, la región del muslo, ¿no? Son los únicos lugares donde se puede estar tomando la presión a través del uso de un esfingomanómetro. Ya si quieren unidades más especializadas y específicas, a través de un acceso mayor, ya viene a ser un acceso subclavio, existe un implemento que van a ver cómo está la presión intracardíaca y todo ello, pero eso no es motivo de la discusión del día de hoy. Vamos a volver a hablar con respecto a lo que es el sistema eléctrico, cómo va a estar determinado. Inicia en lo que viene a ser el nodo sinoauricular, posteriormente pasa al nodo aurículo-ventricular, pero no se olviden que tienen su rama de Bandeshman,
que va hacia la aurícula izquierda, para que se contraigan casi de manera simultánea. Posteriormente, del nodo aurículo-ventricular pasa al haz de His, y esta, a nivel del septo interventricular, se van a dividir tanto en rama derecha como rama izquierda, hacia el lado ventricular que va a ir. Posteriormente va a ir al sistema de Purkinje, a las células de Purkinje, para poder hacer sus potenciales eléctricos. Porque hay que tener bastante nociones de esto, ya que alteraciones de estas descargas o potenciales evocados van a haber también alteraciones en las frecuencias cardíacas. Por citar un ejemplo, si el nodo aurículo-ventricular que hace una descarga de 60 a 100 fallase, quien toma la batuta para generar los potenciales eléctricos viene a ser el nodo aurículo-ventricular, y la frecuencia no viene a ser la misma que del sino auricular, va a ser más lenta, va a ir disminuyendo de tal sentido que hasta cuando llega el sistema de Purkinje llega a ser hasta una descarga de alrededor de 60 potenciales evocados que va a generar los latidos cardíacos. Este es un esquema iconográfico que ven con respecto al sistema de conducción. Ahora, si en algún momento les quedase alguna pregunta y les hicieran hincapié en la aurícula ventricular con la aurícula derecha e izquierda se contraen de manera alternada o no sincrónica, su respuesta siempre hay que tener en cuenta que es falso, son casi en simultáneo. Y esto es más para hacer hincapié con respecto a los potenciales invocados, que inicia en el nodo sinoauricular, pasa al nodo aurículo ventricular, pasa a las de His, rama derecha, izquierda y sistema de Purkinje o fibras de Purkinje, ¿no? Esto viene a ser otra representación iconográfica. Aquí está. Con respecto a lo que viene a ser el potencial evocado que inicia del nodo sinusal y pasa al nodo sinoauricular, hay que tener en cuenta que también esta parte, a veces hay ramas aberrantes que pueden generar efectos nocivos para la conducción o la frecuencia cardíaca, y esto vamos a ver, de repente hay personas que sufren de doble sistemas de reentrada. El potencial fue dado, va a generar una contracción, y el potencial eléctrico, en vez de continuar la rama que estaba ahí, no sinusal, no sinoauricular y haz de His, otra vez vuelve a entrar por el nodo sinusal. Entonces genera otra descarga, y entonces el corazón no tiene un adecuado sistema de llenado y contracción, entonces la fracción de eyección que va a generar hacia el sistema es inadecuada. Entonces puede haber alteraciones como que se puede ver síncopes, desmayos, ese tipo de cosas. Ahora, hay que tener en cuenta también eso cuando, si algún paciente menciona, no, yo tengo un marcapaso que me ayuda porque tengo problemas. Entonces, saber, ese marcapaso está cumpliendo la función de evitar que haya alguna alteración en el sistema de conducción. O yo he tenido algún proceso quirúrgico en mi corazón porque he tenido un desperfecto en el sistema eléctrico. Esas son las palabras que van a utilizar, porque la mayoría de personas no están muy familiarizados con este tipo de terminología, ni tampoco lo que sucede con la parte de la fisiología cardíaca. ¿Se acuerdan que mencioné? Toda actividad física motora está precedida por un sistema de eléctricos potenciales evocados. Y para que ocurran potenciales evocados, tiene que haber cierta movilidad de elementos químicos. Y comenzamos. La fase cero para un potencial, va a ser la apertura de los canales de calcio y que estos ingresen a la célula. Llegan a tener una concentración adecuada, se cierran y a su vez se aperturan los canales de potasio. Y esto va a generar un flujo lento hacia afuera de la célula. Y esto va a ser la fase 1. No sé si pueden verlo acá en la imagen. Primeramente, la imagen se llega a ver de una pequeña secuencia con una meseta y caída. Buenas noches, sí se nota, sí se aprecia. Correcto, entonces, el cursor, como bien menciona, la fase 0 comienza con la apertura de los
canales de sodio, el ingreso de sodio al interior de la célula, llegan a tener un voltaje adecuado y se cierran. Y después proceden a abrirse los canales de potasio y esto va a generar un flujo lento hacia afuera de la célula. Y esto está determinado por la fase 1. Posteriormente es la fase 2, la fase de meseta, donde la unidad química o la sustancia química que va a generar mayor importancia en su función es el calcio. Y este calcio es el que va a actuar para la contractilidad, dar la gran potencia de energía para la contractilidad, valga la redundancia, ¿no? Entonces acá es donde intervienen los canales de calcio. Posteriormente pasas a la fase 3, donde el flujo de, disculpen, donde el flujo de potasio en el exterior provoca la hiperpolarización, o sea, no permite que haya otro potencial evocado. Entonces, inicia el proceso de recuperación. Y posteriormente la membrana llega otra vez a sus, como dije, llega a su paso de recuperación y llega a su estado de reposo. Por eso existe una precipitación en la figura. Cae de la meseta hacia una parte inicial. Todo esto son de 250 milisegundos para generar un potencial eléctrico. Se dan cuenta que para poder generar esa electricidad que posteriormente conlleva a una actividad motora, intervinieron canales de calcio, posteriormente potasio, comenzaron con sodio, aperturaron potasio, luego calcio y luego generan un proceso de recuperación. Eso que estamos viendo se va a traducir en la tira del electrocardiograma en onda P complejo QRS, perdón, en donde vamos a poder interpretar todo lo que acaba de suceder. Antes de pasar esto de potenciales evocados del ciclo cardíaco, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No quedó claro? ¿Desean que se vuelva a explicar? Ninguna, profesor. Ninguna. Entonces continuamos. Muchísimas gracias. ¿Se acuerdan con respecto a lo que dijimos que la velocidad de transmisión del nódulo aurículo-ventricular, perdón, del sino auricular al aurículo ventricular y de las de His y todas las subsecuentes divisiones es sumamente rápido? Acá tenemos determinado cómo es la velocidad. El nodo sino auricular, la velocidad de conducción es de aproximadamente 0.05 metros por segundo. Y las vías auriculares, que va de la aurícula derecha a la izquierda para que se puedan producir la contracción casi en simultáneo, es de 1 metro por segundo. Y recuerden que la disposición del corazón no es que esté de un lado al otro, están casi contiguas. Es por eso que se produce casi en simultáneo esta contracción auricular. Y bueno, acá está con respecto a la conducción del nodo aurículo-ventricular, que casi similar a la del sino auricular. El haz de His es un poco más lento para su conducción, es de aproximadamente 1 metro por segundo. El sistema Purkinje es aún más lento, que va de 4 metros por segundo. Ahora, espero que se vea porque he intentado buscar una imagen un poco que explique cómo es el ciclo cardíaco. Vamos a entrar otra vez. El corazón recibe la sangre desoxigenada por parte proveniente de la vena cava superior y la vena cava inferior. Se llena la aurícula derecha, como ven acá. Esta va a generar una presión de llenado y va a aperturar la válvula, perdón, una válvula, la válvula que corresponde al tanto de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esta después, cuando ya genera la presión propiamente el ventrículo derecho, va a generar que por intentar hacer un flujo retrógrado, cierre la válvula. Y posteriormente, en esta sección del ventrículo derecho se va a producir una contracción isovolumétrica. ¿Qué cosa quiere decir una contracción isovolumétrica? No cambia el volumen, pero sí la presión interna. Esta va a generar una apertura de la válvula pulmonar y posteriormente se vaya a la sección pulmonar. Retorna al corazón a través de las venas
pulmonares derechas e izquierdas. El mismo proceso del lado derecho. La aurícula izquierda va a recibir la sangre de la sección pulmonar, la presión va a ser tanta que va a abrir la válvula auriculoventricular. Pasa a la región del ventrículo izquierdo, se llena y como que quiere hacer un reflujo retrógrado y cierra la válvula. Se produce, al igual que cuando se produce la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho, se va a producir del ventrículo izquierdo. Pero como el ventrículo izquierdo tiene una porción de miocardio más gruesa, más potente que el del lado derecho, va a generar la presión de apertura de la válvula aórtica y esta va a proceder a hacer la fracción de eyección del corazón para poder hacer la irrigación adecuada del sistema circulatorio sistémico o distal, ¿no? Tan, 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 tan. Esto, bueno, esto es un poco más, como iban a ser sesiones distintas para podernos acordar de la parte de anatomía. Lo saltamos ya que lo hemos mencionado con respecto al ventrículo derecho, izquierdo, las diferencias, cuáles son las válvulas auriculoventriculares, cuáles son las válvulas sigmoideas. Entonces, antes de pasar a la siguiente sección, perdón, de la parte, ¿me podría alguien detallar qué es la diástole y qué es la sístole y cuáles son las diferencias? Participante Pablo Mego. Sí, buenas noches. La sístole va a venir a ser la contracción tanto de la aurícula y el ventrículo, y la diástole va a ser la relajación de ese músculo, ¿no? En la sístole va a ser cuando la aurícula va a aumentar la presión del ventrículo, aumentando un poco más de sangre, y cuando hay una sístole ventricular va a producir la eyección de sangre hacia los vasos sanguíneos, y en la diástole va a ser el llenado de la cama. Correcto, muchísimas gracias. Como menciona, la diástole es el llenado de las cavidades, ya sea auricular, ventricular, pero hay que tener en cuenta que la diástole es la relajación. Esa es la palabra más importante que deben tener, que la diástole es la relajación, a diferencia de la porción o la parte correspondiente a la sístole, que es la sección de la contracción o la fuerza de presión, ¿no? Muchísimas gracias por su participación. Entonces, vamos a hablar con respecto a términos. La sangre llega de la vena cava superior e inferior en la etapa de la diástole, de relajación auricular. Y con respecto a su símil del lado izquierdo, están proveniendo de la región pulmonar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, también en la parte de la diástole, relajación. Tanta es la presión que empieza a generar cierto efecto contráctil de lo que viene a ser las porciones auriculares y también, obviamente, por los potenciales evocados que se van a producir en el nodo sino auricular, que va a generarse una sístole auricular, la contracción de estas porciones. Entonces, la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Posteriormente, como llegó la sangre, aperturó las válvulas, se produce el llenado y ya llegó a tener el volumen adecuado, hace el cierre de estas válvulas, recién comienza la sístole ventricular, donde puede ser una etapa que mencionamos que es la contracción isovolumétrica. No hay cambio de volumen, sino que la presión es la que empieza a variar para poder aperturar tanto perdón, tanto la válvula aórtica como la válvula pulmonar. Bueno, para detallar, con respecto al sístole auricular, es la contracción de las aurículas impulsadas por la sangre hacia los ventrículos. Ahora, hay que tener en cuenta que la contracción muscular auricular estrecha los orificios de la vena cava superior e inferior en el caso de la aurícula derecha y en el que viene a ser de la aurícula izquierda de las venas pulmonares, para que no pueda haber un flujo retrógrado hacia a estas regiones.
Con respecto a la sístole ventricular, se produce el cerrado tanto de las válvulas mitral y tricuspidia y se produce la apertura de la válvula aórtica y ventricular, con la necesidad de poder brindar una adecuada fracción de eyección, ya sea para la, bueno, fracción de eyección no sería el término, brindar un adecuado volumen sanguíneo y la presión adecuada para poder pasar a la circulación pulmonar o menor, o a la circulación mayor o sistémica, ¿no? Para tal sentido, tienen que vencer determinadas presiones. Para el ventrículo izquierdo y la apertura de la válvula aórtica se requiere de 80 milímetros de mercurio en presión frente a comparada a la pulmonar que solo requiere 10 milímetros de mercurio. Obviamente es primero, por la disposición en donde se va a producir el pasaje de sangre de la sección del ventrículo derecho a la región pulmonar, que es mucho menor a diferencia del ventrículo izquierdo a todo el sistema circulatorio. ¿Alguna pregunta con respecto a ello, hasta lo que estábamos mencionando? ¿Alguna duda con respecto a la parte de la diástole y la sístole? Chicos, por favor, de verdad me gustaría tener algún tipo de retroalimentación porque o lo estoy haciendo muy bien, que espero que sea así, porque de verdad que he preparado el material con mucha anticipación para evitar algún conflicto como la de vez pasada, o es que lo estoy hablando y no están, de repente no me están comprendiendo y continúo nada más. O me quedo sin internet. Por mi caso, no hay profesor. Ninguna duda. Correcto. Muchísimas gracias, participante Estrada. Entonces, continuemos. Todo bien, profesor. Muchísimas gracias. Señorita Karen Ceballos. Entonces, continuemos. Hay que tener en cuenta, me van a disculpar, pero ando un poco raro con la garganta y si me escuchan toser, discúlpenme, estoy intentando de verdad evitarlo, pero el hecho de hablar constantemente un poco que irrita la garganta. Estuvimos hablando que el ciclo cardíaco va a estar determinado por una fase diastólica y una fase sistólica. Y en la sesión del día miércoles dijimos que estas fases no pueden ser en simultáneo. ¿Por qué? Si sucediese una sístole auricular con una sístole ventricular, no habría un volumen adecuado de eyección, ni tampoco puede ser en consecutivos sin permitir un adecuado llenado, porque también se vería afectado el volumen de eyección. Recuerden que las etapas de la diástole, posterior llenado de la aurícula, pasado de sangre al ventrículo, sea derecho o izquierdo, permiten que los volúmenes sean los idóneos para permitir primero una oxigenación en la región pulmonar y posteriormente que esta fracción de eyección, ese es el término adecuado para la parte sistémica del ventrículo izquierdo hacia la parte sistémica, la fracción de eyección sea adecuada, porque con esto se asegura que la perfusión que se va a dar en la región del sistema nervioso central, de los riñones y propio del corazón sea adecuado y no vaya a haber alteraciones en la necesidad de los requerimientos, ¿no? Para tal sentido, hay que tener en cuenta que cada latido del corazón en reposo por lo menos expulsa una cantidad de sangre de entre 70 y 90 mililitros. El volumen ventricular final después de la relajación, después de la diástole, alcanza de aproximadamente 130 mililitros. Disculpen. Y alrededor de 50 mililitros quedan dentro de la cavidad ventricular al final de la diástole. Después de que salió, quedan solamente 50 mililitros. Nunca quedan en cero o en nada, ¿no? Por decirlo así. Ahora, volvamos a detallar. La fase diastólica va a estar caracterizado
por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Chicos, discúlpenme un instante, voy a intentar tomar un poco de agua para evitar estar constantemente con esta irritación. Denme 2 minutitos, me tomo un poco de algo y ahorita vengo. Mil disculpas. Ahora sí, creo que ya un poco más alivió la garganta. Estuvimos hablando con respecto a a la fase diastólica, ¿no? Es la relajación, permitir que la sangre proveniente ya sea de la región sistémica llegue a la aurícula derecha y en caso de que fuera de la parte de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Se va a producir una relajación ventricular isovolumétrica. No ingresa todavía volumen, pero está produciéndose una relajación. Ahora, cuando ya la presión asciende por debajo de la aurícula, de la presión auricular, las válvulas auriculoventriculares, me corrijo. Cuando la presión de la parte auricular aumenta, genera la apertura de las válvulas auriculoventriculares y esto conlleva que la sangre de la región auricular pase recién a la parte ventricular. Entonces, esta primera parte es un llenado lento, pero cuando ya empieza a hacer la parte de la relajación y aumenta la presión, ya se empieza también a hacer un llenado más rápido. Entonces, esto predispone a la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Ahora, vamos a ver también con respecto a la imagen. Acá tenemos la arteria de la región pulmonar y aórtica. Durante la fase diastólica se produce un cerrado para evitar que haya un reflujo hacia la parte, ¿no?, ventricular. Estamos justo en la imagen inferior, ¿no? Se aprecia la imagen, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, vamos a dar prioridad a de la imagen, está dividida ahí, tienen lo que dice porción sistólica, diastólica. Comencemos con la diastólica para no perder la hilación de lo que hemos estado mencionando. La fase diastólica es la relajación, ¿no? Entonces, la sangre proveniente del sistema, de la parte sistémica, van a llegar a tanto a la aurícula derecha y si es de la parte pulmonar a la aurícula izquierda. Van a generar la relajación, permite el adecuado llenado auricular. Conforme va llenándose, la presión intraauriculares aumenta. Estas, de forma pasiva, aperturan las válvulas auriculoventriculares y se produce el llenado ventricular. Ahora, ustedes, ¿cómo presumen que deben estar las válvulas pulmonares y las válvulas aórticas? Deberían estar cerradas, ¿correcto? Entonces, para que pueda hacer un adecuado llenado, y estamos hablando de la diástole, llenado ventricular. Ya cuando la presión aumente por el llenado de la parte de la sección ventricular, va a hacer el cerrado de las válvulas auriculoventriculares y posteriormente, cuando ya comience la contracción ventricular y sea una contracción isovolumétrica sin cambio del volumen, ya estamos hablando de la sección de la sístole, en este caso ya ventricular, obviamente, ¿no? Y puedan recién aperturarse las válvulas, tanto aórticas como pulmonares. Ya hablamos qué presiones deben de vencerse, entonces no vamos a detallar cuáles son los valores de la presión que requiere. Ahora, acá y se intenta graficar, por decirlo así, cómo son los ciclos consecutivos. El corazón empieza a recibir sangre, ya sea de la sección sistémica o pulmonar. Esta sangre llena adecuadamente estas regiones auriculares
y por el aumento de volumen hacen un aumento de presión, aperturan las válvulas auriculoventriculares. Sigan por favor la secuencia 1, 2, 3, ya aperturaron las válvulas auriculoventriculares y se procede al llenado ventricular. Una vez que se produce el llenado ventricular, ya estamos mencionando que toda esta fase es determinada por la sístole auricular. Aquí estamos en la que viene a ser el llenado ventricular y posteriormente a la contracción isovolumétrica, sin ningún tipo de variación en el volumen, empieza a aumentar la presión intraventricular para poder generar la apertura de las arterias aórticas y pulmonares, ¿no? A donde van a ir. Bueno, esto es un poco de repaso con respecto a lo que estuvimos mencionando. Con respecto al pericardio, vuelvo a recalcar, es un saco con dos capas, una fibrosa y otra serosa. Ahora hay que tener en cuenta que entre ambas capas discurre un líquido claro, sin ningún componente forme, células, solamente deben de tener elementos proteicos y es de aproximadamente entre 5 a 30 mililitros. Ahora, es muy despreciable. ¿Y cuál es la función que cumple este líquido? Es evitar que durante la contracción que va a dar el corazón, las membranas no rocen, no hagan un efecto de daño por el roce cada vez que haya una contracción o el ciclo cardíaco. Bueno, y acá se determina con respecto a cómo es el pericardio, el miocardio, el endocardio y después lo que viene a ser las trabéculas carnosas, cómo discurren también las arterias coronarias, las ramas más distales, que pueden ser unas ramas perforantes, el miocardio. Ahora, con respecto acá a lo que son los potenciales evocados, acá vamos a determinar la velocidad de los potenciales evocados y también, ¿cómo mencionarlo? ¿Qué fenómeno ocurre durante qué fenómenos se dan durante la frecuencia cardíaca, ¿no? Como se ve, vamos a determinar primero por la duración de cada ciclo cardíaco. Las frecuencias van a estar dadas por una duración de aproximadamente 0.80 para una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. A diferencia de que si hubiera 200 latidos por minuto, la duración de cada ciclo debe ser de aproximadamente 0.30. Ahora, con respecto a la duración de la sístole o la contracción, ya sea ventricular o auricular, va a ser de aproximadamente 0.27, que ya que recuerden que el total del ciclo por cada latido es de 0.8. Y así sucesivamente, ¿no? Ya no, para no estar detallando en leer el cuadro que se trajo acá. Vamos a hablar con respecto a los ruidos cardíacos. El primer ruido, aquí hay que entender, vuelvo a hacer el hincapié con respecto al origen de los ruidos, del primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. Vuelvo a hacer hincapié, cardíaco, no ruido de la presión arterial, porque ese ruido lo ven con el esfingomanómetro en el miembro superior. Ruido cardíaco es propiamente de la región del tórax a través de un estetoscopio, como se puede ver de la imagen, en la cual va a estar auscultando en lugares específicos. El primer ruido cardíaco son provenientes al cierre súbito de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? ¿Alguien me podría mencionar, por favor, para poder saber si estamos todavía con la hilación del tema? La mitral, la tricuspide. Mitral y tricuspide, muchísimas gracias. Correcto. Las válvulas auriculoventriculares corresponden a la válvula mitral y tricuspide. El segundo ruido proveniente del cierre de las válvulas sigmoideas. Y las válvulas sigmoideas son las otras dos válvulas que quedan, ¿no? La válvula aórtica y la pulmonar. Ahora, con respecto a la duración de este ruido o de este proceso es de alrededor de 0.15 segundos para el primer ruido y para el segundo ruido es de aproximadamente 0.12. Existen otros dos ruidos que vienen a ser
el tercer ruido y el cuarto ruido. El cuarto es muy raro en adultos. Se escucha a las justas antes del primero y usualmente audible en personas, o bueno, pacientes pediátricos. En cambio, el tercer ruido se puede escuchar en personas normales y es casi en un tercio de la diástole, en la fase de relajación. Es propio de lo que corresponde al llenado ventricular, ¿no? Por lo propio de la relajación es el permitir que la sangre permita un adecuado llenado y esto corresponde al llenado rápido ventricular, ¿no? Después de que se produce la sístole auricular, la apertura y el llenado ventricular. Ahora, hay que tener en cuenta que el gasto cardíaco viene a estar determinado por la participación eh, de dos parámetros: el volumen por cada latido y la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuánto es el volumen aproximado en cada latido? Lo hemos mencionado hace como 3 o 4 slides anteriormente. De 70 a 90 mililitros. De 70 a 130 mililitros. Y la frecuencia cardíaca normal para una persona adulta correspondería ¿de qué valores? 70 a 100. 30 100. Correcto. Entonces, esos dos valores que hemos determinado va a determinar el gasto cardíaco. Me gustaría, de repente, alguna de las personas que se encuentran dentro de la sesión del día de hoy, ¿me puede explicar esta imagen, por favor? Ya que vendría a ser un resumen, ya estamos casi en las últimas secciones del PPT para poder pasar a un cuadro resumen casi. ¿Alguien que quiera animarse a detallar cómo es el origen de la conducción eléctrica dentro del corazón? ¿No hay algún participante que desea intervenir? Bueno, miren, el sistema de conducción comienza en el nódulo sinoauricular, generando los potenciales alrededor de 60 a 100 latidos por minuto, que es lo normal que va a brindar este nódulo. Posteriormente, el potencial eléctrico va a llegar al nódulo aurículo-ventricular. Consecutivamente pasa hacia lo que viene a ser el haz de His. El haz de His se va a dividir en su rama derecha y su rama izquierda, dependiendo hacia dónde va a ir, si va a ir hacia la región ventricular izquierda o hacia la región ventricular derecha. Posteriormente, se va a conllevar hacia el sistema de Purkinje. Entonces, ese es todo el recorrido del potencial eléctrico para que posteriormente se conlleve a la parte motora, ya sea la contractibilidad. Aquí un pequeño repaso con respecto a las capas de las arterias, los ventrículos, las arterias, venas y capilares. Hay que tener en cuenta que los capilares son las unidades más simples con respecto a capas. Tienen solamente el endotelio y esto permite un adecuado intercambio a nivel de las células y la sangre. A diferencia de la arteria, la vena tiene valvas que no permiten la éstasis venosa ni tampoco el sentido de la sangre de manera retrógrada. En cambio, la parte arterial en la túnica media tiene una sustancia elástica que le permite retornar a su posición normal o anatómica normal y permitir que la proyección sea constante de la presión y que el flujo sanguíneo sea unidireccional, solo tenga un sentido, de la región proximal a la distal. Hablamos con respecto a la inervación de los vasos sanguíneos. El sistema simpático produce un efecto vasoconstricción. ¿Alguien me puede decir qué es la vasoconstricción?
Participante Mego. Es la contracción del vaso sanguíneo, mejor dicho, la disminución de la luz de este. Muchísimas gracias. Me gustó la última acotación que hizo. Es la disminución de la luz del capilar o del vaso. Y lo que viene a ser la parte del simpático a través de la acetilcolina genera una vasodilatación, que es el efecto contrario. Si la vasoconstricción disminuye la luz, el efecto de la acetilcolina hace una vasodilatación, la luz se ve ampliada, aumentada. Ahora, ¿cuál consideran ustedes que es perjudicial para la perfusión sanguínea? ¿Una vasoconstricción o una vasodilatación? Disculpe, profesor. Buenas noches. ¿Podría volver a explicar esa partecita, por favor? Es que se me entrecortó el audio. Correcto, no se preocupe. La vasoconstricción, como mencionó su compañero, supongamos que este es obviamente es algo no lógico, ¿no? Pero imagínense que esto es un vaso arterial. Viene el sistema simpático, la noradrenalina, y hace su efecto vasoconstricción. Disminuye la luz. De lo que comenzó así, hace una vasoconstricción. Esta es la luz disminuida. Y supongamos que no actúa la noradrenalina, sino la acetilcolina, y hace una vasodilatación. En vez de disminuir la luz, hace un aumento de la luz. La pregunta, ¿cuál consideran ustedes que genera un perjuicio para la perfusión sanguínea? Participante Pablo Mego. La vasoconstricción. ¿Por qué? Porque al haber una vasoconstricción, si es demasiado fuerte, puede llegar incluso a desaparecer la luz de este capilar y disminuye o anula totalmente la irrigación sanguínea del tejido. Muchísimas gracias. Claro, puede existir, Perdón, disculpe, dígame. en la lámina dicen los dos sistemas simpáticos. Creo que el de abajo es parasimpático, ¿verdad? Sí, esa es la acotación que le iba a hacer al terminar todas estas preguntas. Ahí hubo un lapsus de mi parte. Como les mencioné, el efecto nocivo para la perfusión viene a ser la vasoconstricción. No porque pueda generar un efecto totalmente obliterante y que la luz esté cerrada, sino que no es lo mismo que pase un volumen sanguíneo por algo así, exageradamente, obviamente, a que pase de esta manera. Va a pasar, pero el volumen por el cual va a transcurrir por esta región va a ser menor. Entonces, si la perfusión necesita una concentración adecuada en velocidad y volumen, imagínense que el volumen ya se había afectado en la vasoconstricción. Ahora, hablemos con respecto a la inervación propia del corazón. El corazón tiene impulsos nerviosos por parte del simpático que van a ayudar a hacer un efecto cronotrópico, dronotrópico y notrópico. Crono, hablamos de tiempo, terminología, cronotrópico, tiempo. Entonces, esto es para aumentar la frecuencia cardíaca. Perdón. Y con respecto al dromotrópico es la velocidad de transmisión a través del efecto. Esto también va a actuar que aumente la frecuencia cardíaca. Inotrópico es por fuerza, la potencia de la contractibilidad. Y esto va a estar determinado por las cadenas simpáticas y parasimpáticas. Específicamente, quiero detallar de aquellas ramas nerviosas que se van a dar a nivel del T1 y T4. Ahora, hemos hablado del sistema de inervación simpático, parasimpático. Hay también, ¿se acuerdan que en una parte de la discusión de primeros auxilios dijimos, y si no tenemos medicamentos como la adenosina en una taquicardia ventricular, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que había una alternativa, aparte de la del sumergir la cara en agua helada? El masaje carotidio. Participante Mego. Sí, justo iba a mencionar eso. Entonces, el masaje carotidio
actúa a nivel de los varoreceptores que se encuentran muy cerca a lo que viene a ser la región del músculo esternocleidomastoideo cara interna, y va a generar que el efecto vagal es el nervio vago, que es el décimo nervio de los pares craneales, va a bajar y va a poder actuar a nivel del corazón y hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Ahora, el PPT anterior, no, ¿qué está? Ahí está. Existen varoreceptores. ¿Y qué cosa quiere decir varoreceptores? Que cuando la presión aumenta, se distiende estos receptores y dicen, actúan de qué manera. Se estimulan por la distensión y estos quieren decir que interpretan que las estructuras están con sobrecarga, que hay mucho volumen. Entonces, estos deberían actuar de alguna manera en el corazón, ya sea inotrópico o normotrópico, para poder actuar y aliviar y que se mantenga un gasto cardíaco adecuado. Ahora hay que tener en cuenta en qué lugares se encuentran. Uno es el primer receptor, varoreceptor, se encuentra en el callado aórtico, justo en el nacimiento de lo que viene a ser la arteria carótida interna y interna derecha e izquierda. Ahí van a encontrarse los primeros varoreceptores. Y posteriormente, más es a la región cefálica, justo en la región del cuello, vamos a encontrar el otro varoreceptor carotidio, que se encuentra en la bifurcación de la carótida externa derecha y la carótida interna derecha. Y también del lado izquierdo, ¿no? Aquí está con respecto a lo que mencioné al nervio vago, que vemos aquí, que llega hacia la parte desde las aurículas al atrio auricular. El atrio auricular son las orejuelas, esas porciones como que si la ven que fuera una tela superficial sobre el corazón. Si ayuda el cursor, acá lo estamos viendo. Ahora, hablamos con respecto a metabolismos vasodilatadores, pero también hay mecanismos propios vasculares que van a hacer un efecto vasodilatador. Si existiera un descenso en la concentración de la presión de oxígeno y el pH, genera un efecto vasodilatador porque va a generar que el cuerpo quiera obtener sangre oxigenada de mayor calidad y en mayor volumen. Por eso aumenta el volumen, la luz, permite que la sangre ingrese con mayor afluencia. Otro es que el aumento de la presión del dióxido de carbono. El otro es un aumento de la temperatura, los iones de potasio, el lactato aumentado y la histamina. Esto genera una vasodilatación. Ahora hay que tener en cuenta que también hay medicamentos que son contra la histamina, que son como los antialérgicos, y eso también genera un vaso, en vez de ser un vasodilatador, generarían una vasoconstricción. Y los efectos para una vasoconstricción localizada van a ser que haya una lesión que constriña o oprima las lesiones, un descenso de la temperatura, que haya una disminución de potasio. Ahora, el endotelio también a su vez puede conllevar, carambas, disculpen. Uy, se congeló. Ahí está. El endotelio también constituye un mecanismo que es la endotelina, que puede ayudar a hacer un efecto inhibitorio de la agresión de las paquetes. ¿Alguien tiene su micro abierto? ¿Alguna consulta? Correcto. Dios. La endotelina también puede hacer algún efecto de vasoconstricción. Ahora, hay estructuras que se encuentran propiamente, la endotelina, no sé, imagínense como si fuera una estructura rectangular. Se rompe la continuidad de la célula y la exposición de las sustancias dentro del endotelio también generan vasoconstricción, ya que pueden también actuar para la cadena de coagulación, disminuyendo la luz, asegurándose que no haya un sangrado, generando el tampón rojo, posterior tampón blanco. Eso no es término de esta sesión. El óxido nítrico también propio de lo que viene a ser
sustancias producidas por el endotelio va a generar un efecto de vasoconstricción. ¿Se acuerdan que al inicio de la sesión mencionamos que todo efecto eléctrico posteriormente llega a un efecto físico o motor? Acá lo vamos a ver en un cuadro resumen. ¿Se acuerdan que les dije que para ello existen técnicas especializadas para poder ver cómo está el funcionamiento adecuado del corazón que corresponden al ciclo cardíaco? Esto es a través de un electrocardiograma. El electrocardiograma utiliza el principio eléctrico que tiene el corazón. Para tal fin se utiliza parches que se van a disponer adecuadamente en el tórax, y se van a utilizar polos que se ponen en las muñecas tanto del brazo derecho, izquierdo, y los tobillos de la pierna derecha e izquierda. Posteriormente con las derivaciones precordiales para saber cómo va el electrocardiograma y ver si es sin un ritmo normal o hay alteraciones. Con respecto a las alteraciones, esto lo vamos a ver a la sesión del día de mañana para poder determinar patologías y qué alternativas podemos tener para poder actuar adecuadamente. Con respecto a la onda P, que viene a ser la contracción auricular de la aurícula, está procediendo a llegar la sangre a la región ventricular. Esta es la primera imagen que vamos a ver. Posteriormente tenemos el complejo QRS, que es propiamente de tanto la contracción isovolumétrica como donde se produce la eyección del contenido sanguíneo ventricular hacia la región auricular, a la región de la arteria aorta o la arteria pulmonar. Y después viene la repolarización, donde se produce la relajación del ventrículo. La sangre va como querer retornar tanto por la arteria aorta como la arteria pulmonar, pero las fibras elásticas no va a permitir esto. Obviamente también se cerraron las arterias, las válvulas aórticas y pulmonares. Entonces, esa es la fase de repolarización. Un cuadro resumen. La onda T, lo último que estaba mencionando, no sé si lo mencioné, me distraje, había un micro que parecía que estaba abierto. Entonces, vamos primero por la parte eléctrica. La onda P es el inicio de la fase eléctrica antes de que suceda la sístole auricular. ¿Qué cosa debemos entender de la sístole auricular? Que la aurícula se llenó de volumen adecuado y está generando la presión necesaria para aperturar las válvulas auriculoventriculares. Justo se apertura y se produce el llenado rápido ventricular y se genera el potencial del complejo QRS, que se traduce posteriormente a una contracción isovolumétrica ventricular, ya sea ventrículo derecho o izquierdo. Va a generar tal presión, ya sea del lado izquierdo y derecho, del derecho que supere los 10 milímetros de mercurio, y en el izquierdo los 80 milímetros de mercurio, para aperturar la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Se produce a generar la eyección o transferir el volumen ventricular hacia tanto las regiones que hemos mencionado, y se produce la repolarización, la relajación, evitar que se vuelva a hacer otra contracción y no haya un llenado adecuado. Esto es un latido. Onda P, complejo QRS, onda T. Un latido. Contracción auricular, llenado ventricular, contracción isovolumétrica ventricular, y comienza a hacer la relajación, la despolarización, repolarización.
para nuevamente hacer otra vez todo el ciclo. El inicio del ciclo, mejor dicho, ¿no? Hablemos con respecto a la presión ventricular. Comencemos con este cuadro. Por favor, síganme en la línea roja. A todo ello, se llega a ver el cuadro resumen, ¿no? Donde se ve electrocardiograma, presiones y el ciclo cardíaco con imágenes en la posición inferior, ¿verdad? Sí, profesor. Sí se llega a ver. Sí, sí. Correcto. Correcto. Sí, profe. Muchísimas gracias. Entonces, continuemos. Vayamos a la línea roja. Comparativamente con el electrocardiograma y también con la imagen inferior. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que la sístole auricular era precedida al complejo, a la onda P? El llenado de la presión ventricular va a ir aumentando conforme la sístole auricular va generando que el volumen ventricular aumente. Llega a tal sentido en que la presión supera a la válvula aórtica, porque estamos viendo la parte aórtica del ventrículo izquierdo, se apertura, procede a generarse la fracción de eyección, a expulsar la sangre del ventrículo. ¿Cuánto es el volumen de fracción de eyección que tenemos? 90 mililitros, ¿se acuerdan? Entonces, una vez que ya esta presión vuelve a estar decayendo, a disminuir, se cierra. Pero, por favor, manténganse en la línea que corresponde a la aorta. Esta, por favor, no sé si se ve el cursor, por favor, confírmenme. Sí. Miren la aorta, se aperturó la válvula, el volumen sanguíneo continúa en la aorta, como que quiere descender, cierra la arteria de la aorta, pero no cae. Aquí actúan las fibras elásticas de la túnica media para mantener una presión constante, una presión media adecuada. Y que el sentido de la circulación sea unidireccional. Ya hemos visto electrocardiograma, ciclo cardíaco, aorta. Vayamos con respecto a la válvula mitral, es decir, lo que es lo correspondiente a la presión de la aurícula. Complejo. Onda P es la despolarización de las aurículas antes de que se produzca una contracción o una sístole auricular. Miren cómo va la presión. Va aumentando, va aumentando. En este punto está en su máximo volumen de presión auricular, intraauricular. Significa que las válvulas auriculoventriculares se aperturaron. Cruzan el volumen sanguíneo y se procede a cerrar. Y posteriormente, la presión se mantiene, decae y vuelve a recuperarse conforme la sangre retorna, ya sea de la región sistémica, por la vena cava superior y la vena cava inferior, y si es en la aurícula izquierda, de las venas pulmonares. Aumenta la presión, apertura. Y otra vez vuelve a iniciar. ¿Correcto? Ahora vayamos por el último, que son los ruidos cardíacos. Por favor, vuelvo a detallar. Ruidos cardíacos, entonces están determinadas por el cierre de las válvulas. Primer ruido, por las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, por las válvulas, cierre de las válvulas sigmoideas. En este caso, S1, y por la gráfica, cierre de la válvula mitral. Segundo ruido,
corresponde al cierre de la válvula aórtica. Entonces, esto es correspondiente a los sonidos del corazón. Vayamos para terminar lo último cuadro de resumen. Volumen correspondiente al ventrículo. Durante las, obviamente no, se produce la onda P. Posteriormente, la sístole auricular. Miren cómo va aumentando la presión ventricular. Hasta tal punto en el que se llega a vencer la presión de la válvula aórtica, es decir, supera los 80 milímetros de mercurio, y apertura. Posteriormente, se produce lo que viene a ser la sístole ventricular. Si se produce la sístole ventricular, el volumen que está en la cavidad ventricular desciende hasta que se produce el cerrado de la válvula aórtica, porque la presión no es la misma de apertura, genera el cerrado. Y termina el ciclo con la sección final de la sístole y vuelve a retornar a un nuevo ciclo. Entonces, chicos, con ello finalizamos el cuadro resumen que asocia proceso del electrocardiograma, presión, tanto aorta, ventrículos, volumen ventricular y sonidos cardíacos. Esto es un poco más detallado en caso de que alguno de ustedes esté tomando un screenshot de la clase. Aquí está detallado tal cual, cuáles son las ondas, las secciones correspondientes al electrograma, presión arterial, presión ventricular izquierda, cuál corresponde a la sístole. Entonces, antes de poder pasar a dar por concluido nuestra sesión del día de hoy, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, a alguien no le quedó claro, lo volvemos a mencionar, lo volvemos a repetir, qué es lo que ustedes consideran. ¿Alguno de los participantes algún comentario o pregunta? Participante Torres. No sé si es para esta clase o para otra. Cuando cambian las puntas del complejo QRS, ¿eso se va a ver en otro momento? ¿O se puede preguntar aquí cuando cambian esas? No, me gustaría que lo intentamos explicar con lo que acabamos de mencionar, pero eso es tema de fisiopatología, porque ya vemos fuera de lo normal. Pero el cambio del complejo QRS puede ser primero por alteraciones por sustancias químicas. ¿En qué sentido? Cuando hay un aumento del potasio, lo que sucede es que el complejo QRS se vuelve más estrecho. En cambio, cuando hay muy poco potasio, es un complejo de QRS muy ancho. Ahora, bloqueos no solamente actúan a nivel de complejo QR, de la onda P. Hay también ciertas alteraciones en el complejo QRS. Ahora, para poder detallar eso, y eso ya lo vamos a ver el día de mañana, que es la sesión, creo que así es, déjenme confirmar con el encargado, hay que estar viendo cuáles son las duraciones y los voltajes que se determinan para complejo QRS. Pero como estamos viendo un cuadro resumen, es entrar en mucho en detalle con respecto al el voltaje de la onda P es de 0.05, el complejo QRS tiene que tener un voltaje de... Eso lo vamos a ver a detalle el día de mañana. Entonces, no hay ningún otro. Ahora, también, dentro de lo que viene a ser el electrocardiograma, puede haber un infradesnivel, supradesnivel, y eso es un proceso isquémico. Dependiendo de la derivación que se dé, porque recuerden que hemos mencionado
que los chuponcitos que tienen los receptores eléctricos que van a tener, van a decirnos en qué derivación, y eso más o menos, tanto al personal médico como a nosotros, en el caso de que tengamos una unidad especializada de monitoreo, es saber si es un infarto intramural, un infarto de cara anterior, eso, y eso también puede ayudar un poco a saber qué pronóstico esperar, ultrasound de points. Mm, Pero eso ya es a detalle en la siguiente sesión. No es motivo de la sesión del día de hoy, pero agradezco la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? O de todas maneras, mm, eh, lo volvemos a explicar, porque no veo que alguien quiera participar o preguntar, o ha sido muy excelente la discusión del día de hoy, o otra vez creo que he tenido inconvenientes y se me está cortando y no me están escuchando de repente. Es que está complejo, profe. Entonces, sí, bueno, vuélvelo a repetir, por favor. Correcto. Bueno, un momento, estoy poniendo de costado el listado de participantes. Ahora sí. Bueno, hablemos con respecto al cuadro resumen. Miren, la fase del corazón, a mí me gusta más la de acá. Vamos a hacer porque es más interactivo con la imagen de abajo. El ciclo cardíaco está dado por una fase sistólica, que es la relajación, permite el llenado de las regiones auriculares, y posteriormente puede haber una sístole auricular que produce una presión para aperturar las aurículo-ventriculares, válvulas, y pasar a la región ventricular, ¿no? Eso es un resumen del ciclo cardíaco. Se mencionó que todo efecto mecánico está precedido por un efecto eléctrico. Para tal sentido, la onda P, que viene a ser la despolarización de las aurículas, posteriormente está traducido a una contracción auricular. Esta contracción auricular, posteriormente va a haber un complejo QRS, que se traduce a una contracción o a una sístole ventricular. Y de ahí viene lo que viene a ser la fase de repolarización. Entonces, eso es todo un ciclo cardíaco y vamos a volver a comenzar. Vamos desde la parte más cefálica o más arriba del gráfico. Y vamos a ver primero con la línea roja. ¿Sí? La onda P corresponde a las aurículas. Llenan el ventrículo llega a tener un volumen, genera una contracción isovolumétrica, vence la presión. ¿En qué sentido? Cuando ya supera los 80 milímetros de mercurio para el caso de la válvula aórtica, se apertura. Miren por favor el cursor. La aorta, la presión llegó a los 80, se apertura. Sigue aumentando porque toda la fuerza de la contractilidad del ventrículo izquierdo fue traducida y llevada a esta región de la aorta. Llega a tener un volumen menor a 100 y se produce hacer el cerrado de la válvula aórtica. ¿Por qué no cae? Porque como mencionamos, la arteria aorta tiene dentro de su capa o túnica media muchas fibras elásticas que al momento de distenderse retornan a su normalidad y traducen que la presión se mantenga, la presión media se mantenga. Y como se mantiene la presión media, la dirección de la circulación es unidireccional, solamente sigue un sentido, de proximal a distal. Hablemos con respecto a presiones ventriculares. Otra vez en el electrocardiograma, la onda P, se produce la contracción auricular. La presión ventricular va a ir aumentando porque la sangre proveniente de las aurículas están generando un llenado ventricular rápido. Este volumen, esa presión supera a lo de la
válvula aórtica, se procede a vertir el contenido del ventrículo izquierdo adentro de la arteria aórtica. La presión aumenta, aumenta hasta tal punto en el que disminuye cuando ya se cierra la válvula aórtica y desciende para producir una relajación ventricular, durante lo cual se va a proceder a hacer el llenado ventricular y otra vez vuelve a retornar a iniciar el ciclo. Vamos con respecto a la presión auricular. La onda P, despolarización auricular. Contracción auricular, la presión va elevándose, va aumentando, hasta el punto en que se abren las válvulas auriculoventriculares. Van descendiendo. La presión ventricular genera también un efecto de que se va a, ¿cómo mencionarlo? A mantener un poco la presión. Ahora, se produce el cierre de las válvulas, de las válvulas mitrales, en este caso, ya que estamos viendo la aurícula derecha. Se mantiene y después, posteriormente, cuando ya esté en la relajación ventricular, otra vez empieza a llegar la sangre. Entonces, otra vez va a volver a subir la presión auricular para generar la apertura de la válvula mitral y reinicia el ciclo. Correspondiente a los sonidos cardíacos. Vuelvo a hacer hincapié. Los sonidos cardíacos no son las aperturas. Las aperturas son un mecanismo pasivo. Los sonidos cardíacos son provenientes de los cierres. El primer ruido de los cierres de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas. En este caso, la gráfica determina que el primer ruido es de la válvula mitral y el segundo ruido del cierre de la válvula aórtica. Veamos con respecto al volumen interventricular. Conforme la onda P vaya a dar la sístole auricular, el volumen interventricular va aumentando. Se produce la apertura de la válvula aórtica. Desciende el volumen porque todo el contenido del ventrículo pasa hacia la aorta. Posteriormente se produce nuevamente. Se produce a vertirse el contenido ventricular y entonces el volumen va disminuyendo hasta que se produzca el cerrado de la válvula aórtica, en la cual otra vez viene a ser la parte del llenado ventricular. Entonces vuelve a iniciar el ciclo o el volumen de la región intraventricular va aumentando y reinicia el ciclo. Y acá, como pueden ver, la última parte de la imagen es con respecto a, llega la sangre a la región auricular, ya sea derecha o izquierda, aumenta el volumen, genera un aumento de la presión, una apertura pasiva de las válvulas auriculoventriculares y pasan al ventrículo. Aumenta el volumen hasta tal motivo en que como que quiere hacer un flujo retrógrado y cierra las válvulas auriculoventriculares. Inicia la contracción isovolumétrica. Se supera la presión de apertura. Si es del lado derecho, estamos hablando de la presión necesaria de 10 milímetros de mercurio para aperturar válvula pulmonar. Y si es del lado izquierdo, de 80 milímetros de mercurio para poder aperturar la válvula aórtica. Posteriormente, se llega a generar que aproximadamente 90 mililitros de sangre pasen a la aorta y cuando la presión está para decaer se cierran las válvulas aórticas. Entonces, esta sangre que llegó a la aorta distendió la aorta por las fibras elásticas, vuelve a intentar retornar a su forma normal y esto genera que sea unidireccional el sentido de la circulación. Entonces la sangre continúa por todo el camino del callado aórtico y a sus ramas subsecuentes.
y vuelve a iniciarse el ciclo. Distensión de las aurículas, contracción de las aurículas, apertura de las válvulas auriculoventriculares y llenado ventricular.